Muy buenas noches. Hola jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que se refiere al tercer bimestre. Esta sería nuestra primera actividad y se trata sobre las características del nacimiento del cristianismo y su influencia. Entre ellas tenemos algunas preguntas y vamos a darle respuesta a cada una de estas. ¿En dónde surge el cristianismo? Acá vemos en el mapa que tenemos a Jerusalén. Este es el lugar donde vivían los judíos y de este lugar surge lo que es el cristianismo. Solo que en esta época pues el dominio era un pueblo muy sencillo, era un pueblo pequeño, era muy especial. Sin embargo, era dominado por otras personas muy importantes en esa época que no permitían que se beneficiara a este pueblo. ¿Quiénes dominaban el pueblo judío? Acá vemos en el dibujo, tenemos la representación de un romano. Este pueblo era dominado por imperios poderosos que no se preocupaban por toda la población judía, sencillamente ellos tenían sus intereses muy personales. Tenemos acá y dice, ¿qué sucedió en el año 0? Tal vez se estarán preguntando, ¿qué significa eso? El año 0 inicia con la venida de Jesucristo, porque anteriormente el tiempo se contó del año 2000 al año 1. Pensando en ese entonces que ahí terminaba y creían que era el fin del mundo. Sin embargo, el tiempo siguió y ya se preocuparon entonces de registrar el tiempo y tuvieron que empezar a contarlo, pero tomaron una fecha muy importante, que fue la venida de Cristo. El nacimiento de Cristo marcó entonces el inicio del nuevo conteo del tiempo. Por eso ustedes tal vez han escuchado que hay fechas antes de Cristo y después de Cristo. Se refiere a este acontecimiento. Siguiente pregunta dice, ¿cuál era el mensaje que Jesús dejaba? Pues de hecho ese mensaje era muy importante porque él llevaba un mensaje muy solidario. Él decía que todos pues se amaran unos con otros. Él tenía mensajes de amor a Dios, a su prójimo. Hablaba mucho de principios y valores sobre la fe y la verdad. ¿Qué opinaba Jesús de los romanos? Aquí podemos ver la gran cantidad que vemos de dinero, ¿verdad? Él consideraba que los emperadores eran muy malos dirigentes y lo determinaba con dos términos así bastante fuertes y hablaba sobre la avaricia y la corrupción. Porque tenían dinero, pero todo ese dinero era para su imperio, para ellos, para el reinado. Pero todas las personas que estaban a su alrededor, ellos no tenían ningún tipo de beneficios. Entonces Jesús siempre se preocupaba en beneficio de los pobres y criticaba a los ricos porque siempre almacenaban, conservaban grandes cantidades de dinero sin pensar en los pobres. Siguiente pregunta es, ¿cuál fue la reacción de los romanos? De hecho, la figura de Jesús no fue muy cómoda para ellos. Al contrario, fue incómoda, ya que los imperios no estaban de acuerdo con la filosofía, los pensamientos, las ideologías de él. Y esa fue la razón que se llevó a cabo una persecución y lo condenaron a la muerte. Siguiente pregunta dice, ¿qué pasó con los discípulos de Jesús? Jesús tuvo 12 discípulos. Estos discípulos aprendieron muchas cosas
de lo que él les enseñaba. Y todo esto ellos lo estuvieron reproduciendo. Con el tiempo ellos se fueron dispersando y las ideas que Jesús les enseñó también lo transmitían a otros pueblos. Cada quien por su lado fue formando ciertos grupos y esto dio lugar a que tuvieron grandes seguidores porque las enseñanzas de la verdad, del amor, seguía con el mismo que Jesús les había enseñado. Y a todos esos seguidores les llamaron cristianos. Ahora nos preguntamos, ¿de dónde se deriva la palabra cristianismo? Se deriva de la palabra de Cristo, que quiere decir palabra consagrada. De esta manera nace el cristianismo. Dichas creencias fueron propagadas y reconocidas. A medida que pasaba el tiempo, las creencias en Jesús ganaban más adeptos y su doctrina se extendió por todo el Imperio Romano. Es muy importante reconocer entonces lo que el cristianismo deja a lo que es la sociedad. Ahora veamos otros aspectos muy interesantes. Es la influencia del cristianismo. Abarca todos los campos y los elementos que componen una civilización. Aquí tenemos las artes. Surgen los arquitectos, escultores, pintores, músicos y poetas. También en el lenguaje. En el lenguaje aparecen dichos y refranes populares. Por ejemplo, vaya por Dios, a Dios rogando y con el mazo dando. Hay muchos refranes que se utilizan y que su derivado viene del cristianismo. También tenemos en las costumbres de felicitar en la Navidad, celebrar el Día de los Reyes, que se acostumbra, por ejemplo, es costumbres, son tradiciones que hasta la fecha se siguen haciendo. La filosofía. Entre la filosofía manejamos dos importantes personajes, filósofos, que es Agustín y Tomás de Aquino. Lo que es San Agustín, él tenía un pensamiento bastante determinado hacia la humanidad y uno de ellos tenía el valor de las cosas, decía él varía de acuerdo a quien las use y cuando las necesite. Es decir, que las cosas les damos valor cuando realmente es de nosotros y lo necesitamos, lo usamos, pero no tenemos en cantidad como para desperdiciar o como para no compartir. Porque ustedes se han dado cuenta que hay personas que tal vez tienen mucho, pero no ceden, no son equitativos, no les otorgan a las personas tal vez necesitadas. Y a eso se refería este pensamiento. De la misma manera, Tomás de Aquino tenía otro pensamiento y dice contemplar y dar a los demás lo contemplado. ¿Qué significa esto? Es decir, que si yo estoy en un grupo de personas y voy a dar mi opinión, de hecho voy a valorizar mi opinión, pero también voy a valorizar la opinión de los demás. Es decir, que no me voy a hacer egocentrista, sino que también voy a compartir con los demás porque todos tienen valores. Bueno, chicos, decimos entonces, vamos a hacer una recopilación de todos. Podemos decir que la historia de Occidente no se entiende sin el cristianismo. Fue la base muy importante de diferentes aspectos. Un ejemplo de ello fue el cristianismo. ¿Cómo fue que se dominó, se expandió? Pues de hecho el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, a pesar que ellos antes eran paganos, es decir, politeístas. Y esto convocó al concilio de Nicea en el año 325. Y él fue el que formuló el credo niceno.
El cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Bajo el emperador de Teodosio I el Grande, le decían, donde el cristianismo tuvo sus diferentes ramas, la religión dominó todo el continente europeo. Qué importante es saber sobre este tema. Veamos entonces qué actividad vamos a realizar. La primera actividad tenemos que hacer un mapa mental. Vamos a escribir los acontecimientos del inicio del cristianismo, tratando de ser bonito su mapa mental y que sus ideas que escriban pues estén bien determinadas y argumentadas. Luego, en la actividad número 2, en un esquema van a escribir el aporte del cristianismo a la sociedad en los diferentes campos y elementos de los que acabamos de mencionar. Van a ejemplificar y luego van a ilustrar. Bueno, eso es todo, chicos. Espero les haya gustado y lo hayan comprendido. Y muchas gracias por su atención.